Bienvenido raza a un nuevo video. Me estuvieron mandando tanto mensaje en WhatsApp, en YouTube, de este jugador que vamos a decirle ahorita. Pues es un jugador, pero dice que no existe. Es un fantasma. Realmente quise sacarle algo de información a su gremio y me dijo, no, ¿para qué lo grabas? Bien mamones, pues. Y no quiere que sepan ese jugador que está bugueado, raza. Así te la dejo, por como me contestaron sus compas, yo quiero que no quiere que sepa nadie, compa. Y dije, no, pues no iba a hacer este video, pero dije, lo voy a hacer. O como se comportaron sus compañeros. Vamos a analizarlo. Y no sé si de cuenta dije, hey, le quite ese bug, ese glitch. Entonces vamos a hablar de otro jugador que también tiene ese glitch o lo tuvo. Bueno, ¿qué pasa? Que me enviaron este video un compa. Aquí está, mira, son las mismas coordenadas que yo tengo ahorita, ¿no? Este jugador que enseñó ABC, aquí lo va a enseñar el compa. Un saludazo a ese compa que me envió el video. Y pues me puse a analizarlo, le mandé mensajes a los compas de él y bien mamones acá a los vatos, güey. Entonces esas son las coordenadas si quieres ir a checar tú mismo. No está el jugador ahorita, si te das cuenta. Ahorita le vamos a enseñar, ya no está, sí está activo el vato. Entonces él les dice, oye, preguntaron por ti. No, diles, mándalos a la verga. Así de haber dicho. Bueno, si tú le das clic a este jugador de ABC Trun 1, le das el perfil y claramente te sale la armadura, te sale todos los movimientos. Pero si le das clic a este jugador de 780 millones, lo que pasa es que dice datos no válidos, jugador no encontrado. Pero vamos a analizar más o menos cómo hizo ese truco. Jugador no encontrado, le das a otro, claramente te sale el mismo gremio. El vato lo que hizo fue la clasificación de poder para ver si había algún error, pero vuelve a salir lo mismo, datos no válidos, jugador no encontrado. Así le da y nunca va a salir encontrado. Yo lo que dije, ponme en los comentarios ese compa que me mandó el video, que si le haces rally no le puedes hacer rally, no lo puedes atacar, nada de eso, no le puedes hacerle nada. Y ponme, yo hice una cuenta nueva para verificar eso, pero no lo encontré. O sea que se movió después de que le pregunté a sus compas o fueron a rally, la verdad no sé, compa. O fue un rally y se movió, que decir que sí está activo ese jugador. Entonces si yo entro y para comprobar a otros mismos, vas y vaya a hacerlo usted mismo. Y haga este movimiento, dice jugador no encontrado, jugador, vas a otro, a su compa si sale, pero vas a él, jugador no encontrado. Aquí abajo si sale, pero si vas a su nombre, nada. Bueno, si tú vas y colocas el nombre de este jugador, la parte de aquí te va a salir ONG. ONG. Así es. Te sale una cuenta nueva. Por eso sale el bug. Porque dice que hicieron una cuenta nueva. De ahí hizo el bug. De ahí hizo el truco el vato. Y te la vamos a explicar más o menos cómo hizo el truco. A como yo veo. Bueno. Este vato a lo mejor encontró un error. O encontró una forma de hacer ese bug. Y con una cuenta nueva. Así como yo hice. La cuenta nueva que está aquí, lo que hizo el vato, a mi parecer, es que compró un modificar nombre y lo que hizo el vato es esto. Es esto. Ok, dice no válidos en uso, pero cuando tú colocas, por ejemplo, así un nombre, solo que yo puedo pensar lo que hizo este jugador es que colocó en dos cuentas al mismo tiempo el mismo nombre y resulta que cuando tú pones el mismo nombre, no lo sé exactamente si coloca el mismo nombre y si le das clic al mismo tiempo puede que se te buguee el nombre, como yo veo que lo hizo el vato, porque no puede ver otra forma, ¿no? Porque ahí existe el jugador que se llama así y si dice que es una cuenta nueva.
La única forma es que le haya dado clic al mismo tiempo. No sé si se pueda buguear esta madre. Así que yo no enseño bug, carnal. Nomás estoy explicando más o menos cómo lo hizo. Y si funciona, pues valió verga. Van a empezar a hacerlo todos. Y ahí les enseño más o menos cómo pienso yo que lo hizo. La realidad no sé si se puede hacer. Pero así más o menos. Ponme en los comentarios. Le movió movimientos ahí a la cuenta. Le movió ahí al Lord Mobile. Sabe de programar el vato. Cosas así. Bueno. Está, mira. Resulta que este jugador lo encontré como era antes. Que este jugador lo encontré cuando tenía 637 millones. Tenía un equipo cazador. Era el estafador. Y resulta que ya tiene rato en ese gremio. Estuve analizando. 15, ya es veterano el jugador. Tiene buena armadura, le mete dinero. Entonces, si no le pueden hacer rally, pues se da cuenta que pueden dar donde sea. A ver, aquí en las alianzas que tuvo una alianza FCN, A7A, ONG, FCN y FCN. Bueno, tenía un gremio él que se llamaba ONG. Ok, ¿qué ondas con ese gremio que se llamaba ONG? Resulta que el gremio que estuvo el ONG, que es este que está aquí, es un gremio hispano. Entonces él estuvo haciendo como trucos con cuenta a ver si le funcionaba y hasta que le funcionó. Yo pienso que hizo eso, darle hasta que se le bugueó. Puede ser que sea un hispano, puede ser que no, puede ser que sea un inglés. ¿Me entiende? Pero aquí les enseño otro glitch, otro bug que hubo de otro jugador. Cuando pasó esto de la astralita, que estuvo, pues yo lo miré en un directo. Y hay muchos jugadores como el Show 12 que le salió esta madre de la investigación a nivel 92. Entonces a veces se buguea el juego, pero dicen que este jugador ya lleva bastante tiempo que viene siendo el otro. Está muy rarísimo este de la investigación, el Show. Y te digo, no sé, ahí ponme en los comentarios, lo están ocultando, no quiere que nadie se dé cuenta cómo hicieron el truco. No sabemos nada de él, ni el perfil. Por ahorita le enseñé cómo era este jugador, ¿no? Que querían saber cómo está el show de él, güey. Así que espero que haya gustado el video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Y pues vaya a verlo, coméntale ahí en su gremio. Porque lo están ocultando, loco. Algo que oculta el vato que hizo. No quiere que se dé cuenta GG, no quiere que lo banee. Porque esos son baneos, compa. Ánimo, raza, ya sabes, suscríbete, activa la campanita en otro video. Adiós, ánimo.